Hace poco se desató una polémica acerca de un podcast de Aislinn Derbez que entrevista a un disque doctor que habla de que según las emociones son las que causan las enfermedades y todo, ¿no? Y bueno, sin descartar que pues hay cierta influencia también de las emociones, pero pues atribuir a que solamente eso causa estas enfermedades y no tomar en cuenta, por ejemplo, los agentes patógenos que ellos dicen, bueno, es que es porque está débil el cuerpo, ¿no? En parte, pero pues puede ser también un sistema inmunológico y también depende, pues, qué tanta exposición haya con ese agente patógeno, ¿no? Como lo vimos también en este caso reciente, ¿no? Esta pandemia del COVID. Entonces, pues creo que ellos se manejan como que, como muchos lo hacen para obtener credibilidad con verdades a medias, ¿no? Porque dicen algo como que suena muy lógico o como que sí llega a influir, pero realmente no es tan así y ellos lo presentan así como un sistema novedoso, disque de medicina, ¿no? Pero pues quitando gran parte, ¿cómo les diré? Pues de credibilidad, ¿no? A lo que ha sido la medicina por muchos años y al método científico, ¿no? Por eso también a ellos ya los han estado criticando varios médicos, médicos de verdad, ¿no? Como este pseudo doctor, que supuestamente primero estudió medicina, pero pues ahí ya hasta buscaron su cédula y que dicen que no la encontraron por ahí. Entonces creo que en estos casos, y muy indignados, ¿no? Digo, los médicos con esto, que yo lo entiendo, es parecido al caso como cuando alguien habla de historia y que realmente no sabe lo que está diciendo, porque yo sí ya he comentado, ¿no? Que la historia es de todos, que todos podemos hablar de historia, eso es cierto, pero sí hay personas que pues realmente no saben lo que están diciendo y eso enoja también mucho a los historiadores, ¿no? Porque pues sí, tantos años de estudio y luego y cada barrabasada que dicen que, híjole. Y bueno, no se necesita ser historiador necesariamente para saber de historia, pero en este caso de la medicina, híjole, ahí son muchos años también de estudio y de práctica y creo que no cualquiera puede opinar de estos temas y no así como lo están haciendo. Ellos parecen presentar un método disque infalible y ese es el problema, ¿saben? En el caso, por ejemplo, de la historia es cuando dicen, es que esta es la historia verdadera. Sí, ¿cómo que verdadera? Es que realmente hay un problema ahí ya desde la misma concepción de la verdad, que es un concepto más bien filosófico. Entonces, ni siquiera los historiadores podemos decir la historia verdadera, sino más bien, pues hay aquí ciertas evidencias, esta interpretación, pero para saber la verdad, eso es otro caso, porque tendría que ser como desde todos los puntos de vista posibles de algo y no solamente en un tiempo, sino en todos los tiempos. Entonces, la verdad absoluta, pues en este caso no existiría como tal, existen interpretaciones. Y en el caso de la medicina, lo que podemos tomar en cuenta son los casos comprobables, porque pues ahí, como bien han dicho los médicos que han criticado este podcast, pues se basa en evidencias científicas. Entonces, ensayo y error, no quiere decir que no se siga trabajando en estos métodos, porque quizá en el futuro encontremos algunos mejores, pero sí se tiene que hacer como esta verificación y ellos van a entender, de incluso ahí lo dicen en ese podcast, dicen, toda enfermedad se puede curar solo con cambiar el pensamiento y las emociones. Pues digo, híjole, no, a mí también me enoja mucho esto porque fomenta mucho la desinformación, puede provocar que incluso algunas personas abandonen tratamientos médicos tradicionales, bueno, tradicionales para nuestra sociedad, es decir, alópatas, abandonen sus medicamentos que tal vez están controlando estas enfermedades, por decir una diabetes, ¿no? Una hipertensión y que están tomando sus pastillas para eso y bueno, pues se van a arriesgar así nada más según con nada más con regular estas emociones. ¿Y qué tal si nada más andamos buscando como estas emociones y quién sabe dónde están? Nada más como que se lo están imaginando porque
yo he visto casos cercanos, ¿no? De este tipo de enfermedades y de cánceres avanzados, y que aunque manejen sus emociones y trabajen todo lo que quieran y gusten trabajar, como dicen estas personas, pues no pasa pues realmente mucho a nivel físico. ¿Por qué? Porque pues la enfermedad ya está muy avanzada. Y otras personas que a lo mejor sí, también sí se salvan de este cáncer, pero bueno, estaban en otra etapa de esta misma enfermedad, no estaban en la 3 o en la 4, que ya es muy difícil, y ahí no tiene necesariamente que ver ese trabajo. O sea, es muy positivo que sí se trabajen las emociones, ayuda a las personas, pero no es con eso solamente, ¿no? Incluso les digo, a veces andan como que buscando emociones que a lo mejor ni existen, y como ya ellos lo dijeron, no tienen que existir por ahí. A una amiga mía que tuvo cáncer así le decía, no, es que tienes rencor de no sé qué ahí buscando ella, ¿no? Esa emoción que incluso, pues ella me había comentado que pues eso aparte la había hecho sentir mal. O sea, ya de por sí el cáncer la hacía sentir mal. Ahora, no, pues es que tienes rencor de algo, ¿no? Entonces tenía que estar como buscando esa emoción, y pues incluso yo digo, pues hasta le quita tiempo y energía, ¿no? Como para, pues, ver el verdadero problema. Y entonces se basan como en creencias que no son. A mi mamá también se lo llegaron a decir. Como ustedes saben, pues mi mamá falleció de cáncer. Ella, pues sí, ya, bueno, estaba en etapas pues ya más avanzadas, y ella gestionó mucho sus emociones, y bueno, pues la llevamos así como que a varias terapias y todo, físicas, y pues también con una psicóloga y todo, pero sí también digo, caímos también en el error de también llevarla a este tipo de etapas disque alternativas. Pues dijimos, bueno, mientras no o sea, todas están haciendo los otros tratamientos, pues vamos a probar, ¿no? Y esta pendejada le dijeron, espero que no me corten el video por decir esa palabra, pero eso le dijeron, ay, no, es que esto es algo que para que ayude a las personas. Incluso había como una idea así como que del cáncer era así como una bendición, y así como que, ¿qué les pasa, no? O sea, ya cada quien pues decide cómo lo toma, pero obligar a las personas a que piensen eso, a que como en este podcast que estaban diciendo que lo que pasa es que las enfermedades te curan, o sea, ¿cómo, de qué manera te va a curar un cáncer, no? O sea, más bien, pues luego sí deja ciertas secuelas, incluso en los que ya se han curado. Bueno, eso pues, piensan porque, claro, ellos no lo han tenido, o supongo que no lo han visto tan de cerca. Entonces también a mi mamá, bueno, pues sí, le llegaron a decir esas cosas que ya nada más les daba el avión, y pues ya mejor después ya no peló estas cosas. Obviamente también la medicina alópata pues tiene sus límites, ¿no? Por eso pues sabemos, no todas las enfermedades son curables, pero que estos se aprovechen de eso como que para, digo, atraer agua a su molino y hacer que pues también las personas gasten en algo que de todas maneras también va a terminar mal, porque pues cuando algo ya está así como tan avanzado, o sea, no creo que ellos puedan curar un cáncer etapa 3 o 4, sinceramente no lo creo. O sea, habla nada más porque, híjole. Y finalmente si no pasa, pues obviamente no van a aceptar ellos una responsabilidad, van a decir, ay, no, pues es que el paciente no trabajó bien sus emociones y fue por eso, ¿no? O sea, se culpa al mismo paciente, lo cual me parece algo pues bastante cruel incluso, ¿no? Tanto con los pacientes como como con sus familias. O sea, hay personas que incluso a nosotros nos insistían, ah, no, es que existen estos métodos, y es como si nos culparan de no haber probado esos pseudométodos, porque según ellos eran 100% infalibles, y pues les digo, nomás sí trató algunas cosas así, y pues no, o sea, obviamente el cáncer ya estaba muy avanzado, pero pues ahora sí que decir, bueno, pues ahí intentó de todo tipo de cosas, y bueno, finalmente también la medicina alópata pues ya no funcionó en ese caso, ¿no? Y como en muchos también ya no da para eso. Pero sí, andar diciendo esas cosas, a nosotros nos llegaron a comentar, ¿no? Ay, no, igual, ¿no? O sea, que era un rencor, que era una cosa así, que por eso, y ella pues tratando, ¿no? Ahí pues como de gestionar estas emociones cuando pues ya ni al caso. O sea, es que realmente pues ella ya había cambiado un buen, les digo, sí trabajó esas emociones, y realmente nada más como que los hacen perder el tiempo.
Entonces me hace pues de una manera muy chismosa de andar diciendo estas cosas. Por ejemplo, en ese podcast, obviamente yo no soy médico, no soy psicóloga tampoco, mi mamá lo era. mm, y bueno, ella también, incluso también había criticado porque hay algunos que se hacen pasar por terapeutas, pero pues no tienen los conocimientos necesarios y dicen, llegan a decir este tipo de cosas y lo peor es que luego los pacientes se lo creen y los hacen sentir mal, ¿no? Con estas cosas ahí buscándose emociones negativas y todo. O sea, todas las personas tenemos de todo tipo de emociones y no por eso nos tienen que pasar ese tipo de cosas. Hay muchos factores ahí, ¿no? Pues hay factores ambientales, hay pues sí, también de tipo de herencia biológica, hábitos, ¿no? Para otro tipo de enfermedades, pero no todo tiene que ser como que, ah, no, es que te dio porque estabas, con esta emoción negativa. Pues ahí, como dijo también uno de los médicos que criticaron este video, pues entonces todos tendríamos un montón de enfermedades, ¿no? Porque todos, o sea, el espectro de emociones es muy amplio y tenemos, pues como les digo, todo tipo de emociones. Entonces, híjole, se me hace muy mal que anden, difundiendo esas cosas, pero pues es porque ellos mismos no las saben bien, creen en un sistema disque novedoso, es lo mismo que encuentro cuando hablan así como de la historia y dicen, nosotros te vamos a contar la verdadera historia y ni siquiera lo investigan bien, ¿no? Y ahí en este campo, pues sí, yo no digo que todos sean historiadores, pero pues mínimo sí investiguen cómo investigar, o sea, el método. Y aquí en este caso, digo, pues también que investiguen los pasos del método científico y ahí se darán cuenta de que las supuestas leyes biológicas que ellos están hablando no se pueden llamar leyes porque no están comprobadas con ese sistema científico ni por pares, que es así como pues ya dirían, ah, bueno, es una ley física. Y digamos, ni siquiera la ciencia, si estudiamos la epistemología de la ciencia, dice que ya es definitivo algo. La ciencia siempre también está en progreso, o sea, por eso se trata de experimentación, pero hasta el momento, pues es lo que da resultados. Entonces, probablemente después, les digo, se descubran más cosas, pero no se puede desacreditar a la ciencia de esa manera y ponerse ellos a ese nivel. Aquí en este canal, como ven, pues sí, yo a veces también hablo de cosas esotéricas como la astrología, como el tarot, como las runas, pero bueno, pues aquí también quiero aclarar algo. Bueno, también tomé un diplomado en astronomía y eso al principio pues sí como que me movió muchas cosas porque era pues la parte de la astronomía sí es ciencia, la parte de la astrología, ¿no? La astrología pues es más bien como una creencia y viene a ser también como un sistema mitológico y simbólico, al menos la astrología que he estudiado, hay diferentes tipos de astrologías, entonces es más bien como mitológico, simbólico, y yo de esa manera lo tomo, entonces hago esta aclaración, yo no pienso que esas otras prácticas de las que yo a veces hablo sean ciencia y no las pondría a ese nivel, es decir, como que son harina de otro costal, ¿no? Si yo a veces sí hablo, por ejemplo, de las runas como un sistema intuitivo o del tarot, pues es eso, es una forma como intuitiva de conectar con ciertos símbolos que nos pueden llegar a dar ciertos mensajes, pero yo no estoy diciendo que eso sea ciencia, ni tampoco que este sistema de interpretar los astros pues sea ciencia, porque más bien esto ya corresponde a la astronomía, que sí en un momento estuvieron emparentadas y que los astrólogos pues obviamente tenían que ser astrónomos y todavía, debería de ser, porque muchas veces se confunde. Aislinn me parece que en otro podcast invitó a un astrólogo y le estaba así, en vez de la astrología, le estaba como echando las cartas y digo, ese es otro sistema. O sea, yo sí practico los dos también, ¿no? Pero no es lo mismo echar las cartas que saber interpretar los astros, aunque sea de esta manera, repito, simbólica y mitológica. Entonces, si bien algunos métodos o sistemas pueden coincidir, porque a lo mejor si tú sacas una carta y a lo mejor te va a decir lo mismo porque es un sistema intuitivo, pero no son lo mismo. Probablemente este astrólogo, perdón, no vi todo el podcast, pero ahí yo vi que le estaba echando las cartas, entonces no estaba realmente interpretando pues los movimientos de los astros, ¿no? Que ese sería el sistema que usa la astrología. Se pueden apoyar, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, pues digo, haciendo esta aclaración, creo que sí tenemos que aterrizar.
un poco los pies en la tierra y pues no desacreditar lo que llevamos de avance, ¿no? En la medicina o en la ciencia, no confundir las cosas. Estos métodos que yo practico pues son muy aparte. Yo pienso que zapatero a tus zapatos, también yo no me voy a poner a hablar de medicina y de cómo curarse porque no soy médico y pues no, sí tengo experiencia cercana con enfermedades porque pues, las he visto de manera cercana, pero yo no puedo diagnosticar algo. Puedo hablar pues de la experiencia como paciente o como familiar, nada más. Entonces, pues, híjole, sí me extraña que estas personas se pongan a decir estas cosas. Y pues nada más para comentar acerca de este tema, ¿no? Hay que ser más cuidadosos. Yo agradezco, por ejemplo, que mi hermano siempre es muy práctico, siempre tiene como mucho sentido de lógica, siempre me dice, no, Heli, ¿cómo vas a estar considerando esto? Y es cierto, ¿no? O sea, uno también tiene que valorar ciertos aspectos más prácticos y más lógicos en la vida cotidiana y también para tomar decisiones, por ejemplo, porque yo luego sí soy de que, ay, no, pues es que voy a echar las runas o a ver qué me dicen, pero pues que sea como un método auxiliar, ¿no? Y no solamente en lo que uno se base, porque pues a veces si nada más uno está pensando eso, pues a lo mejor también puede cometer tonterías, ¿no? Sino que también tener un sentido lógico y práctico para vivir la vida. Y eso no descarto yo, pues obviamente la intuición o estos otros sistemas de creencias, pero que no sea lo que rija realmente nuestra vida, ¿no? Podemos como que pues hacer esta diferencia. También yo creo en las cosas espirituales, en la religión y como les digo, pues creo que es harina de otro costal, no debemos confundirlo con la ciencia. Si, por ejemplo, a mí me funciona orar o estar en un sentido espiritual y a lo mejor eso me da resultado, pues qué bueno y yo lo agradezco, pero pues también tengo que trabajar el otro sentido práctico, ¿no? Porque no me voy a poner, por ejemplo, a orar y ya pensar que todo me va a caer del cielo, pues no, también tenemos que trabajarlo nosotros en este sentido, digamos, muy terrenal, muy físico, de todos los días, y entonces, pues no nada más dejar volar la mente ahí, ¿no? Es interesante ponernos a pensar en estas cuestiones y ver cómo las estamos llevando en nuestra vida. Por ejemplo, no por desear ganar la lotería, pues ya la vamos a ganar, ¿no? Hay que trabajar. Entonces, si pues funcionan algunas de nuestras oraciones o a veces dicen en metafísica, ¿no? Que decretos o manifestaciones, pues qué padre, pero hay que echarle una mano, ¿no? Como dice un dicho que decían que supuestamente, ¿no? Pues decía Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, ser prácticos también. Y este tipo de personas que usan pseudociencias como si fueran ciencias, pues realmente a lo mejor lo hacen desde la ignorancia o quizás hasta tienen una buena intención de, a lo mejor sí piensan que están ayudando a las personas, pero realmente las están perjudicando porque pues están desinformando. Es como cuando también se habla de historia y piensan que están develando el hilo negro ahí y a lo mejor están diciendo cosas que ni son. Entonces, pues hay que tener ahí cuidado. Solamente quería como comentar este asunto. Hasta luego.